Entonces, el asunto es que en términos de su exposición en el examen, fue muy rica en explicación y lo mismo, digamos que su escrito también tiene los componentes necesarios que tiene un gerente a su cargo, que la dinámica implica el buen desarrollo de los análisis de cargo, el reclutamiento, la selección, la inducción, la evaluación y también roles de dirección, control, gestión, etcétera. Sí, eso todo está bien. Pero como les dije a algunos de los grupos y se lo digo al grupo en general, yo me sentí eh, con administradores que sabían algo de psicología y no con psicólogos que saben algo de administración. O sea que ustedes se fueron muy por el lado de la administración de personal, pero no de la gestión psicológica de las personas. Y en ese sentido tenemos que enfatizar cosas bien importantes que vamos a tratar hoy. Porque nosotros no somos ni administradores, ni ingenieros, ni nada por el estilo, somos psicólogos y tenemos que poner el ingrediente psicológico y psicosocial en las organizaciones. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que comenzando por entender el contrato psicológico y digamos no solo individual sino grupal, nosotros tenemos múltiples elementos para poder intervenir de una manera objetiva y subjetiva en todos los procesos organizacionales y psicosociales de la empresa o de la organización. Entendiendo organización como cualquier tipo de entidad que tiene una, valga la redundancia, normatividad organizacional que nos hace precisamente una organización. Entonces, una clínica es una organización, un colegio es una organización, una petrolera es una organización, una zapatería es una organización o una productora de zapatos. También una ONG, organización no gubernamental, es una organización, por eso se llama organización no gubernamental. La ONU es una organización, ¿cierto? El club es una organización, el club deportivo es una organización, todos son organizaciones. Entonces, una organización no es una empresa que produce cosas, no. Una organización es un conjunto de personas que trabajan bajo una normativa, con unos objetivos, con una misión, con una visión, con unos planes, ¿cierto? Que buscan lograr a través del trabajo. ¿Mm? Entonces tenemos que aclarar varias cosas. Primero, que como psicólogos debemos ser psicólogos en las organizaciones. ¿Mm? Y vamos a comenzar por entender por qué tendemos a volvernos o tener un pensamiento administrativo más que psicológico, ¿cierto? No quiere decir que lo psicológico no sea administrativo también, sino que se diferencia en términos de cuáles son los parámetros que tenemos en relación con las personas. Entonces, hablemoslo desde un punto de vista histórico primero. Bueno, cabe aclarar que esta vez fuimos laxos en las notas tanto de su examen, en el cual califiqué exclusivamente yo, tanto el verbal como el escrito. Y en general el escrito tuvo un poquito menos de puntaje que el verbal. Y les señalé, posteriormente subo los exámenes para que ustedes los vean que señalé, que no fue mucho, o sea, simplemente me identifiqué lo que ustedes dijeron como principales aspectos de un gerente de talento humano, pero también señalé que no estaban hablando ni del contrato psicológico ni del conflicto capital-trabajo. Eso casi que lo olvidaron. Y eso en las organizaciones es fundamental, porque ese es el contenido político-económico de las organizaciones. Ahora, los psicólogos no somos ajenos a nada de lo que sucede en el mundo. No somos ajenos a la economía política, no somos ajenos a la economía, no somos ajenos a la política, no somos ajenos a la tecnología, ni somos ajenos a la ecología, ni somos ajenos a nada, somos parte del mundo. Por lo tanto, olvidar el conflicto capital-trabajo, sobre todo en el contexto organizacional, es un algo que puede llegar a ser un error muy grave. Se los voy a poner de esta manera.
La compañía Avianca, que ustedes saben que en este momento está en una quiebra terrible, a punto de morir, y el gobierno la quiere salvar con oposición o lo que sea, pero pues la empresa está en una situación muy grave. No es gratis esa situación, ni es únicamente debido a la pandemia, ni mucho menos solo a lo económico. No. En el año 2017, si no me equivoco, Avianca tuvo una huelga de pilotos que afectó fuertemente su economía. ¿De dónde viene esa huelga de pilotos? Viene de la inconformidad de los pilotos con las condiciones laborales de Avianca. Horarios extendidos, salarios menores a los de los pilotos latinoamericanos, condiciones laborales que no cumplen con sus expectativas. Expectativas que se refieren a su contrato psicológico, no solamente a su contrato legal. ¿Mm? Ser bien tratados, ser tenidos en cuenta, ser, digamos, incluidos dentro de la planeación de la organización, que se escuche su voz. Por eso dice una frase que un sindicato, en este caso el sindicato de pilotos, no siempre busca dinero, casi siempre busca como la dignidad, como ser respetados, digámoslo así. Ahora, no estoy acá para defender sindicatos, no. Desde el principio en las clases yo les dije a ustedes, estamos en el ojo del huracán como psicólogos organizacionales, porque nosotros, nuestro deber como psicólogos es velar, establecer, gestionar procesos que fortalezcan al ser humano como productores, productivos, ¿cierto? Pero también como seres psicosociales. Entonces, como se presenta el conflicto entre el capital y el trabajo, pues lógicamente nosotros debemos, por una parte, lealtad a los propietarios de la organización o sus directivos, ¿no es cierto? Y también a los empleados, entonces estamos en lo que se llama una posición de sándwich, ¿sí? Político-económicamente hablando. Y eso implica que necesitamos ser muy ecuánimes en relación con ambas partes, pero que existen ambas partes. ¿Mm? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta en nuestra gestión organizacional. Mire, nosotros no podemos olvidarnos como psicólogos de lo que sucede externamente a una organización. No podemos olvidarnos, por ejemplo, de los conflictos que existen laborales a nivel nacional. ¿Sí? Que las condiciones que impone el gobierno por la legislación no satisfacen las necesidades de los empleados o las satisfacen, pero los empleados no están contentos, ni tampoco lo que los empleados buscan en términos de compensaciones laborales o equidad laboral, y lo vemos todos los días. Hace 2 días hubo un paro protestando por las posibles legislaciones laborales que vienen, como por ejemplo el trabajo por horas, como por ejemplo las prestaciones y otra serie de cosas. Pero tampoco podemos olvidar que un empresario está jugándose digamos, la inversión en la creación de una empresa y que esa empresa puede llegar a quebrar a tal punto que el empresario se puede quedar con lo que tiene puesto. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros no somos partidarios ni de lo uno ni de lo otro. Nosotros no somos partidarios económico-políticamente hablando. Otra cosa es que yo políticamente como individuo crea en una u otra de los extremos o en lo medio o en lo que yo quiera. ¿Mm? Eso ya es otra cosa. Que soy de izquierda, que soy de derecha, que soy de centro, que no me interesa la política, que yo no voto, que sí voto, que considero, que discuto, eso ya es personal. Pero nuestro rol implica que estamos en la mitad de ese conflicto, que les quede claro, porque de ninguna manera nosotros podemos ser indiferentes a ese conflicto. Y se los voy a poner en contexto. Los empleados de una petrolera, en general, em, como es en campos lejanos, en los llanos orientales, en la Orinoquía, donde no hay nada cerca, no hay un pueblo, no hay un supermercado, no hay ¿no? Y viven en unas, digamos, habitaciones creadas dentro del campo petrolero,
que son generalmente containers o carpas muy especiales o de pronto construcciones, pues tienen unas ventajas en términos de quién hace la alimentación. Entonces se llama el casino, en donde desayunan, almuerzan y comen, pero también toman los refrigerios de mañana y tarde, todos proporcionados por la empresa, ¿cierto? Entonces, de pronto resulta que la alimentación que le están dando a los trabajadores no es la adecuada según ellos. Entonces ahí viene el problema. Entonces ellos protestan porque los alimentos son malos, porque son de mala calidad, porque no tienen sabor, porque son pocos, porque casi siempre es lo mismo. Entonces están cansados de lo mismo. Qué pena, expresión em, cansados de lo mismo y entonces ahí se arma el problema y entonces nosotros como psicólogos de gestión humana tenemos que empezar a ver cuáles son las razones de la organización y cuáles son las razones de las personas. ¿Ok? ¿Qué pasó en Avianca? Uno de los componentes principales que pasó en Avianca es que cuando los pilotos empezaron a solicitar la revisión de las escalas salariales, que vamos a ver más adelante, una escala salarial es cuánta carga laboral tiene y cuánto se paga por esa carga laboral. ¿Mm? Cuando no hay equidad entre esas dos, pues empieza la molestia de las personas o de la empresa, porque también la inequidad puede ser en contra de la empresa. No hay suficiente productividad, pero sí estamos pagando una cantidad de dinero, entonces, ¿qué pasa? ¿No es cierto? O al revés, hay mucha productividad, pero los salarios son bajos, entonces, ¿qué pasa? Conflicto capital-trabajo tangible. ¿Mm? ¿Qué pasó en Avianca? Uno de los componentes es que Avianca estaba, digamos, en problemada en términos económicos y a la vez los pilotos estaban pidiendo una revisión de todo eso salarial que les competía. Pero Avianca no le paró muchas bolas, hasta el punto en que explotó y los pilotos se rebelaron, ¿sí? Y empezó la lucha sindical con la empresa y la empresa, como en Colombia hay ley sindical, pues una huelga se puede declarar legal o ilegal. Terminó siendo declarada ilegal, listo. Eso fue lo que dijo la ley, la huelga fue ilegal. Pero ¿por qué llegamos a una huelga? ¿Por qué como psicólogos organizacionales, allá la vicepresidenta de Recursos Humanos de Avianca no tomó en cuenta que tocaba hacer un estudio nuevo de la escala salarial y compararlo con el medio? Porque los pilotos alegaban que en Latinoamérica los pilotos tenían muchísimos mejores salarios y condiciones laborales que en Avianca, Colombia. ¿Mm? Avianca significa Aerovías Nacionales de Colombia. Eso es lo que significa Avianca, Aerovías Nacionales de Colombia. Profe, qué ¿Qué pena. pasaba? Cuéntame. Sí, lo que pasa es que yo soy colaborador de Avianca y las siglas de Avianca son Aerovías del Continente Americano. En este momento es Ah, razón social. ok, ¿cómo es? Aerovías del Continente Americano. Ok, entonces Aerovías Nacionales de Colombia ya no es. No, señor, ahorita la razón social es Aerovías del Continente Americano. Aerovías, ok, te agradezco mucho la aclaración. Aerovías Continente Americano. ¿Qué pasaba con Avianca en ese momento? Que de todas maneras el área de gestión humana tenía que ponerle atención a ambas partes y decir, bueno, Avianca está en una situación difícil, estamos tratando de salir adelante, está arrendando o comprando una flota muy grande y nueva de aviones, pero a su vez los pilotos en este caso están inconformes con los salarios. ¿Qué debe hacer una organización en ese momento? Estudiar las escalas salariales y compararlas con el medio, ¿sí? Pero lo que se vio en esa huelga es que gestión humana estaba totalmente de parte de la empresa, olvidando y, digamos, contrarrestando lo que los pilotos solicitaban. ¿Qué pasó con eso? Pues que llevó a un peor asunto, que fue en este momento un bajonazo de los ingresos de Avianca, también alimentados por la pandemia, pues. Es decir, la problemática también alimentada por la pandemia, que casi que selló con broche de metal, pues, el asunto problemático económico de Avianca. ¿Mm? Ahora hay que salvarla.
porque es la aerolínea colombiana, hay que salvarla, aunque digamos su capital ya no es colombiano, pero hay que salvarla, porque es la que atiende las necesidades internas y si no, pues van a venir empresas extranjeras a reemplazar todo eso y aunque Avianca sea de capital extranjero, pues de todas maneras el gobierno está mirándola con ojos de vamos a salvarla. Pero Una pregunta. cuéntame. Tú mencionas el Departamento de Gestión Humana se tiene que poner de parte en medio de la organización y del capital humano, ¿sí? Pero, por ejemplo, con el ajuste salarial, pues cuando se arma un sindicato es que se arma y va con toda, ¿sí? Eso no es el hecho de que hay presindicatos, ¿sí? Tengo una experiencia que, por ejemplo, se montó un sindicato y comenzaron a pedir muchísimas cosas inalcanzables, ¿sí? Entonces es el hecho de cómo gestión humana se va a poner de parte de una cantidad de cosas que la gente pide que no se puede dar porque la empresa no tiene recursos, ¿sí? O sea, básicamente es como pedirle, digamos, eh, subsidios de matrimonio, subsidios de fúnebres, ¿sí? Ese tipo de cosas solo lo pueden dar las grandes multinacionales, ¿sí? ¿Qué hacer con las empresas pequeñas? ¿Qué hacer con las empresas medianas? O sea, uno como gestión humana, pues uno se va, pues pienso yo, pues con la directiva, porque es que la gente también está pidiendo muchísimas otras cosas que no son posibles. ¿Ahí qué hago? No ponerte de parte de ninguno. Tú tienes que hacerle ver a cada parte las posibilidades y las posibles soluciones que existen para esas posibilidades. Por lo tanto, nuestro papel en ningún momento es asumir partido ni a favor ni en contra de ninguna de las dos partes. Esa es la dificultad de ser un gestor de talento humano en una organización. Se llama la posición de sándwich. Tenemos lealtad hacia ambas partes. Entonces, nosotros debemos entender las necesidades, expectativas y condiciones de cada parte. Claro, si la organización no tiene cómo responder ante semejantes solicitudes de los empleados, hay que entrar a explicarle a los empleados que no se tienen los recursos y que tocaría hacer esto y aquello y lo demás allá para poder empezar a lograrlos. Por ejemplo, aumentar nuestra productividad. Por ejemplo, fortalecer nuestras competencias. Y a la vez a la empresa habrá que decirle que de alguna manera los presupuestos deben incluir ciertos aspectos de condiciones laborales que puedan llegar a satisfacer esas necesidades que tienen los empleados. Claro, cuando tú entras en una negociación, si tú llegas a cualquier negociación, y eso es una norma en la negociación, si tú vas a vender un carro que vale 20 millones, ¿cierto? En la revista Motor, pues tú dices, no, pues que eso es la revista Motor, entonces yo pido 25 porque yo compré ese carro en 40 y solamente tiene 20.000 kilómetros, entonces yo voy a pedir 25 millones, ¿cierto? Pero el que te lo va a comprar te dice, no, yo le doy 15 porque es que de todas maneras la revista Motor siempre está exagerando en los precios, entonces máximo le doy 18. Entonces hay una diferencia de 7 millones. Esa es la brecha de negociación. Entonces, ¿qué pasa con estas situaciones del conflicto capital-trabajo? Que se entra en negociaciones. Y esas negociaciones tienen que ver las necesidades y objetivos de ambas partes. ¿Y cuáles son las posibilidades de ambas partes? Por lo Pero tanto, o sea, sería bueno que el director de recursos humanos sea el conciliador. O sea, es que realmente los trabajadores pues ven al director de talento humano es como la representación administrativa. Y si arman un sindicato, pues el director de recursos humanos es parte administrativa, ¿no? Entonces no creo que quieran conciliar con una persona pues que están a ver. a nivel alto. Generalmente los equipos negociadores no son solamente de talento humano porque ahí están implicados diferentes directivos de la organización y además están implicados diferentes representantes de los empleados. Es decir, tú me hablas de pre y de sindicato. El asunto es, antes de hablar de pre o de sindicatos, hablamos de que el conflicto capital-trabajo presenta unos retos y unos desafíos.
que muchas empresas han manejado antes de que se forme un sindicato, o que alternativamente han manejado cuando ya existe un sindicato muy fuerte. Entonces, el asunto no es que nosotros debamos ser los que resolvemos el conflicto, sino que nosotros debemos establecer desde un principio cómo está el conflicto. Y si el conflicto, antes de que se presente como un conflicto destructivo, puede llegar a ser solucionado a través de condiciones que podemos establecer. Te voy a dar ejemplos. Te voy a dar ejemplos para que tengamos claridad de cuáles roles, de cómo podemos manejar situaciones antes de que la gente se ponga los guantes. Ahora, hay algo que sí es cierto y es que esto es un tema que genera pasiones, porque quienes sienten que están maltratados por una organización consideran que hay que ser agresivos para exigirle a la organización y terminan generando la idea de crear sindicatos. Pero por otra parte, las organizaciones en general le tienen mucho miedo al sindicato y entonces están más o menos como listos con las armas para atacar la posibilidad de que se pueda generar un sindicato. Bueno, entonces, como psicólogos que somos mediadores en términos del conflicto que no se expresa muchas veces, debemos empezar a establecer condiciones que disminuyan la posibilidad de que se llegue a un conflicto demasiado, digamos, agresivo entre las partes. Entonces, te voy a dar ejemplos. Te voy a dar ejemplos. Ejemplos tangibles, ejemplos reales de las organizaciones que han hecho, digamos, establecido eh, condiciones que ni siquiera pensando en el conflicto capital-trabajo empiezan a solucionarlo. Microsoft, y lo vamos a ver el caso más adelante. Koala, Suramericana, el Banco Popular, Sofasa, la propia Procuraduría, ¿cómo se llama? La propia azucarera Incauca, que han tenido unos sindicatos supremamente fuertes y han terminado quitándose los guantes ambas partes. No voy a decir que es debido a la intervención de gestión humana, no, es con la colaboración, pero con la colaboración de otros. Pero ¿qué implica el quitarse los guantes o el no ponérselos? Implica que hay un análisis de unas condiciones que se requieren y que aunque no podamos responder en este momento, quedan estudiadas y quedan dentro de un plan. Te voy a poner un ejemplo. La empresa Leona, que es del grupo Ardila Lule, la cervecera que queda en Tocancipá, que después se la vendieron a Bavaria y creo que ahora también la están negociando. El antropólogo que era el director de talento humano estudió las condiciones de vida de las familias de los trabajadores de la planta y llegó a una conclusión que las condiciones de vida eran muy precarias. No tenían servicios, vivían en barrios sin pavimentar, tenían casas muy precarias, con una autoconstrucción muy difícil de lograr, con unos salarios que no eran suficientes, etcétera. Bueno, entonces decidió la empresa apoyar la construcción de un barrio. No significó regalarles a los empleados, no, apoyar la construcción y proporcionar unos recursos, tanto económicos como profesionales, para que estas personas tuvieran un mejor estatus de vida. Te lo voy a poner en otro contexto. Crepes y Waffles, que es una de las empresas que surgió pues como una empresa muy pequeña con 2 o 3 integrantes y luego se volvió lo que conocemos. Un día hizo el análisis de la fatiga de sus empleadas y llegó a la conclusión que sus empleadas salían de trabajar 8 horas con 2 de transporte de ida y 2 de venida, porque una persona operaria, si llega a las 8 de la mañana a trabajar, se levantó a las 4 porque además le toca preparar el almuerzo para los niños, para el marido, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, una persona que llega al trabajo a las 8 de la mañana, siendo una operaria, como una mesera, por ejemplo, o una persona de cocina, lleva por lo menos 4 horas levantada.
y 8 horas de trabajo son 12, ¿cierto? Y otras 2 de transporte porque perfectamente viven en Soacha o viven en Ciudad Bolívar o viven en diferentes partes muy lejanas de la ciudad, ¿cierto? No siempre, pero pues la mayoría. Se gastan perfectamente hora y media en un transporte, entonces ya vamos en 10 horas y media, 11 horas y media. ¿Y llegan a qué? A lavar, a cocinar, a planchar, a atender, a ayudar a los muchachos, a preparar el uniforme, a preparar la comida del otro día, etcétera. Entonces les dan las 11 de la noche y les toca levantarse a las 4 de la mañana. Eso acumulado genera una fatiga tenaz. Pero además, el fin de semana, cuando tienen el descanso, les toca ponerse a lavar en un lavadero de piedra toda la ropa de su familia, ¿cierto? Porque los hombres están en otro contexto, digamos, podríamos llamarlo desde un contexto muy, digamos, difícil de trabajo. Son personas que trabajan en trabajos muy arduos e incluso los sábados o alternativamente hay mucho machismo. Entonces la mujer es la que tiene que hacer eso y hay como una especie de esclavismo ahí. Entonces, el sábado llega a lavar la ropa de 5 personas de 5 o 7 días. Entonces se demora todo el día lavando la ropa y el domingo a planchar la que había lavado anteriormente, entonces y preparar. Y entonces la señora no tiene descanso. ¿Qué hizo Krebs? ¿Qué hizo Krebs? Les facilitó la compra de lavadoras secadoras, así de fácil. Bueno, entonces estoy hablando de establecer condiciones, dadas unas condiciones de los trabajadores. Cuando yo hablo de Avianca no voy a decir los pilotos tenían razón, no. Ni tampoco voy a decir que el señor Efromovich tenía razón, no. Lo que yo voy a decir es qué hubiéramos podido hacer para bajar las posibilidades de semejante conflicto. Hubiéramos podido comenzar por estudiar la escala salarial como departamento de talento humano. Hubiéramos podido empezar por verdaderamente sentar en la mesa a pilotos para escuchar cuáles eran sus solicitudes y decirles, bueno, a ver, porque te voy a contar una cosa, y se la cuento a todos. Un sindicato conoce los estados financieros de una organización. Un sindicato no pelea a ciegas. No estoy defendiendo a los sindicatos, estoy diciendo que los sindicatos están perfectamente informados de todas las ganancias, los ingresos, los estados financieros, el estado de resultados, todo de las organizaciones. Por eso muchos sindicatos piden sobre la base de lo que ya saben que la empresa está gestionando económicamente. Y eso nosotros tenemos que saberlo. O sea, los sindicatos no son una manga de ignorantes, elietas, agresivos, que son unos comunistas, no sé qué. No, 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 no. Los Profe, sindicatos son muchas veces personas que conocen la dinámica económica de las organizaciones, tanto como los ejecutivos respetables de la organización. Por lo tanto, el enfrentamiento no es solamente desde el punto de vista, digamos, de exigimos a la empresa esto y aquello, no, ni tampoco la organización está diciendo es que ustedes son unos bestias, no, hay razón de parte y parte. Y esas son las que nosotros tenemos que entender para poder decir, ok, entonces empecemos a mirar qué condiciones necesitaríamos establecer para poder disminuir esto. Termino diciendo un caso que vamos a ver más adelante, que es el caso del Banco Popular o el caso de Sofasa. Mire, cuando el Banco Popular lo vendió el gobierno en los años 90, el Banco Popular era estatal, y lo vendió el gobierno al grupo de Sarmiento Angulo, que es el Aval. ¿M? El señor Sarmiento con sus ejecutivos dijeron, bueno, a ver, ¿cuál es el problema con del sindicato del Banco Popular? Que es un sindicato requete recontra fuerte. Lo mismo que el sindicato de Sofasa. Y súper agresivos, o sea, un agresivo tenaz. Porque es que ahí ya se mezcla también no solo la solicitud sindical, sino también una serie de odios de clases, ¿no? Que en nuestro país está requete polarizada. ¿M? Entonces aquí clasificamos, digamos, a los sindicatos como personas súper agresivas y a los industriales también. ¿M? Pero bueno, más allá de eso, ¿qué hicieron en el Banco Popular? Se sentaron con el sindicato y les dijeron, bueno, el banco tiene 8.000 millones de pesos de pérdida en
anualmente, 8.000 millones anuales. Eso fue en los 90. ¿Qué vamos a hacer, señores sindicatos? Entonces tenemos que cambiar algunas condiciones. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, el hecho que muchas personas que son directivas de bancos, ¿cierto? No tienen la preparación financiera y administrativa para ser directivos de bancos porque han sido personas que gracias a las condiciones sindicales han venido progresando en los puestos de trabajo, pero no tienen las suficientes competencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fortalecer las competencias de esas personas en términos financieros, contables, de mercadeo, etcétera, pero a la vez vamos a cambiar la normatividad para poder subir de puestos. Por ejemplo, vamos a disminuir la antigüedad que pesaba algo así como el 40% para una promoción en un puesto al 10%. Ah, pero es que no hay nada que hacer, porque mire por qué las finanzas del banco están así, porque la gente no está preparada para manejar un banco, entonces lo que estamos teniendo es pérdidas. O si no, cerramos el banco, dijo la directiva. Y le cuento una cosa, a un grupo como el Aval cerrar un banco es una firma en un papel, maestro. ¿Por qué? Porque tienen el poder económico más grande de Colombia, ¿cierto? Con un solo plumazo cierran un banco y se acabó y todo el mundo quedó sin empleo. Claro, viene el conflicto y toda la cosa con el gobierno, pero pues es que, señores gobiernos, no podemos producir porque estamos a 8.000 millones de pesos en pérdidas anuales. Hoy en día, el Banco Popular es uno de los bancos más productivos del mundo. Y el sindicato se bajó los guantes y dijo, ok, entonces vamos a trabajar de esa manera y empezaron a ponerse de acuerdo en cuáles competencias había que fortalecer, cuáles eran los métodos de desarrollo, cuáles eran las condiciones para promoción, por qué la antigüedad dejó de ser uno de los aspectos fundamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Y se bajó los guantes y el Banco Popular sigue existiendo como uno de los bancos fuertes. Que todavía existe el sindicato, claro. Pero hablemos del caso de Sofasa. Sofasa, que es la empresa de automóviles franco-colombiana, digámoslo así. Tiene un sindicato de una fortaleza, la cosa más impresionante, y además con una tradición desde los años 70 fuertísima. ¿Mm? ¿Qué hizo Sofasa hace más o menos unos 10 años, un poquito más? Volteó, miren lo que hizo Sofasa, todo el esquema organizacional de un esquema totalmente burocrático a un esquema totalmente democrático. Eso fue un cambio y un ejemplo brutal que hizo Sofasa en términos de escuchar al sindicato y entender lo que quiere un sindicato y ver cómo poder poco a poco, paso a paso, ¿cierto? No es de la noche a la mañana. El lunes de la semana entrante todo esto es diferente. No, eso no se puede así. Es un proceso de gestión cultural de 5, de 10 años, ¿cierto? Que toca verlo a futuro. Bueno, en resumidas cuentas, y después vamos a ver el caso de Sofasa. ¿Qué hizo Sofasa? Simplemente gestionó la participación de las personas en la toma de decisiones organizacional. Y dicho simplemente es que fue durante muchos años que fue el proceso de cambio, comenzando por los propios directivos de qué significa este cambio. Y vamos a ver qué es nuestro papel como directivos de aquí en adelante. Y ustedes, señores sindicato, ¿cuál es su papel como sindicato de aquí en adelante? Es decir, entonces, ¿qué pasó en Sofasa? Se quitaron los guantes. Y en este momento Sofasa se ha ganado varias veces el premio como una de las empresas más deseables para trabajar en Colombia, gracias a que tanto directivas como sindicato se quitaron los guantes y empezaron a trabajar mancomunadamente, comúnmente, pues, conjuntamente. Y les voy a decir una cosa, algo que es bien importante, mis apreciados alumnos. Cuéntame. Bueno, les voy a decir una cosa, algo que es precisa, pero muy importante. Cuando ustedes van a ver una película, puede que le pregunten a sus amigos qué les pareció la película. Y resulta que uno de sus amigos dice, no, qué película tan buena, es lo mejor, es excelente, se divierte, mejor dicho, es la mejor película. Y otros dirán, no, súper mal, eso no tiene argumento, eso es una gente que no sabe actuar, eso no, eso mala, mala. ¿A cuál de los dos le hago caso?
¿cierto? No importa cuál. Desde que yo le haga caso a cualquiera de los dos, ya estoy errado. Porque para formarme una opinión propia tengo que ir a la película. Bueno, se lo voy a poner en algún tema más álgido. Hay personas o familias que rechazan a otras personas por diferentes razones. Por religión, por raza, por región, por sexo, por inclinación sexual, ¿cierto? Entonces, por decir algo, aprende uno desde chiquito escuchando lo que oye de esas personas mayores, que hay que rechazar a esas otras personas por esas condiciones. Es que un homosexual, bla, 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 bla. Entonces uno crece pensando que el homosexual está errado, que es una persona negativa, que no hay que relacionarse. Es que los negros, es que los indígenas, es que los paisas, es que los, no sé, son A, B, C, D, y entonces es que los sindicatos, es que los industriales. Entonces, si yo crezco en un ámbito en donde soy de una familia trabajadora, pues puede que yo escuche que los sindicatos son la forma de defender los derechos de los trabajadores. Pero si crees con una familia que tiene economía, poder económico y que tiene empresa o empresas, es que los sindicatos son una porquería porque bla, bla, bla. ¿Qué imagen me estoy formando yo al escuchar eso? ¿Sí? Entonces, termino pensando que lo que dijeron es cierto y no tengo el criterio para formarme mis propias opiniones. Eso es lo que sucede cuando trabajamos en las organizaciones. Tenemos que entender las dos partes y ver lo que sucede con ambas partes. Entonces, como yo siempre he criticado la posición de Avianca desde el punto de vista de no haber estudiado claramente cuáles eran las problemáticas que se estaban presentando tanto para la empresa como para los pilotos. Es decir, hacer un análisis de escala salarial para medir qué era lo que estaba pasando. Por ejemplo, que los pilotos estaban protestando porque los tiempos, los horarios de trabajo eran extendidos generalmente. Imagínese el problema que es que un piloto trabaje fatigado. Imagínese el problema, lleva 200 personas atrás, si es que es un avión pequeño, o si es un avión grande, lleva 400 o 500 personas atrás, además del avión y la mercancía que lleva, que vale millones. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que empezar a estudiar ese tipo de cosas y decir, bueno, muestre a ver qué es lo que está pasando, cómo podríamos empezar a intervenir en eso, ¿cierto? No pensando en que como son el sindicato, entonces le tengo que hacer caso, no, al chorro el sindicato, porque es que no se trata solamente de que vengan a protestar de esa manera, ni tampoco se trata de que las empresas vengan a manipular y maltratar a los empleados. Entonces, nuestra posición es difícil, gente. Es difícil. Y tiene que ser una posición que se maneja muy sutilmente. Es decir, de una manera muy cordial con ambas partes, pero muy clara con ambas partes. Nosotros no somos la gelatina. Nosotros tenemos que ser férreos en nuestro actuar como psicólogos. Y eso de férreo significa que hay que decirle las verdades a ambas partes. ¿Sí? Y aunque no somos los que tomamos decisiones, sí somos los que decimos esas verdades. Se lo voy a poner de esta manera. Si ustedes, vamos al contexto clínico. Si ustedes están con una persona que se lo va a poner en un contexto real. Alguna vez me llegó una mamá y un papá que me dijeron que su niño era muy dependiente. Y entonces me puse a analizar el caso. Bueno, cuéntenme qué significa hacer. No, es que cuando yo salgo de la casa, él me llama cada media hora y a qué horas vas a llegar y por qué no estás aquí y ta, y ta, y ta, y ta. Y entonces me busca y entonces no. Y cuando llego, entonces se pone a llorar porque no había llegado. O sea, una dependencia casi que enfermiza. Bueno, ¿a qué conclusión llegué yo? A que la dependencia la estaban formando entre el papá y la mamá, más la mamá que el papá. Entonces, cuando le dije a la señora, le dije, señora, bueno, cuénteme, ya entendí todo el rollo, ya entiendo qué es lo que usted quiere decir, lo que ustedes quieren decir con esa dependencia, vamos a mirar, Cuénteme cuál es su papel en esa dependencia.
¿Usted qué papel tiene en esa dependencia? ¡Pah! Se disparó. Se disparó quiere decir que nunca volvió. ¿Por qué? Porque la enfrenté a su realidad. Porque ella era la que estaba generando esa dependencia. Y en general, con el debido respeto hacia muchos padres, generan una dependencia de sus hijos de tal manera que los hijos quedan casi que inhabilitados, ¿sí? En el sentido del papá siempre le soluciona, el papá le hace la tarea desde chiquito, el papá es el que responde, el papá es el que habla con el profesor, incluso hemos tenido papás que van a la universidad, con el debido respeto, van a la universidad a solucionarle el problema al niño de cuarto semestre, a la niña de cuarto semestre. O sea, no estoy de acuerdo con eso porque el estudiante debe asumir la solución de su problema. Profesor, me pasa esto, señorita secretaria, me pasa esto, considero esto, tengo esta situación, tramito el papel, voy a hablar con las personas porque ya estamos en la universidad. ¿Ah? Entonces, claro, las familias pueden llegar a formar una forma de ver la vida, no, no pueden llegar, llegan a formar una forma de ver la vida que puede ser positiva o negativa con respecto a situaciones, contextos, problemáticas, etcétera. Por ejemplo, el hecho de rechazar a alguien por una condición determinada, porque su religión, por ejemplo. ¿M? Entonces, hay religiones que si usted no es de mi misma religión, entonces usted está errado. No, ese no es el papel como psicólogos. Eso no es el papel de psicólogo. El papel de psicólogo es entender al otro y sus razones y sus solicitudes y su contrato psicológico. Ese es el papel del verdadero psicólogo. No es estoy en contra de la empresa y a favor del sindicato o viceversa. En contra del sindicato y a favor de la empresa, no. Y esa posición tiene que ser clara y férrea porque nosotros tenemos que encontrar caminos, condiciones para establecer condiciones que permitan digamos, disminución del conflicto. Y no solamente en términos del conflicto capital-trabajo. O sea, si un empleado llega a su oficina y usted es el gerente de talento humano y le dice que el jefe es una porquería, que lo trata todo el día y que le está haciendo bullying y que le está haciendo acoso laboral y que lo tiene enloquecido y que usted se va a suicidar. Entonces, ¿qué? ¿Usted apoya al jefe o apoya al empleado? No. Usted llama al jefe a oír su versión y oye la versión de las dos personas. O sea, si a ustedes les llega una persona, una pareja y les dice, bueno, siéntese señora, señor, cuénteme cuál es su problema. Ah, es que y se agarran enfrente de ustedes. Entonces usted dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar cada uno por aparte y el otro no va a decir nada. Y vamos a escuchar las razones. Empiece, señora, por favor, o señor. No, pero es que resultaban otra vez agarrados. Entonces ustedes le dicen, no, entonces voy a hablar con cada uno por aparte. Y escucha a la señora, toma notas. Y el señor, y toma nota. ¿M? Y empieza a mirar cuál es el conflicto, cuál es la problemática, cuáles las posibles, digamos, caminos a seguir, qué necesidades tiene cada uno, y usted no asume partido. En el momento en que usted como psicólogas o psicólogos asuman partido, hay un grave problema. Se lo voy a poner en este contexto. Supongamos que ustedes van a atender a una pareja y resulta que el señor le pega a la señora. ¿M? Entonces es inaceptable que un hombre le pegue a una mujer o que una mujer le pegue a un hombre. Es inaceptable. ¿M? Es inaceptable. Pero es que ustedes están en un contexto profesional. Entonces, en el momento en que ustedes asuman partido y victimicen a la mujer, haciendo del hombre un victimario, ahí ustedes tienen que entregar el caso a otra persona. Porque ustedes van a estar a favor de la señora y en contra del señor implícitamente. ¿M? Y van a tener la culpabilización del señor, aunque no voy a decir que no tienen la culpa, claro, o sea, levantarle la mano a una persona es levantarle la mano a una persona. Pero es que ahí es donde viene la dificultad del rol. Yo tengo es que mirar a ver cómo mediar para que ellos logren superar ese momento tan difícil, porque si llegaron acá es porque quieren superarlo. ¿Ok? Ahora, cuando uno como psicólogo no puede aceptar la condición que le está planteando un paciente, y se lo voy a poner en mi caso, yo no acepto el aborto por nada del mundo
por absolutamente nada del mundo me parece la actitud más cruel, insensata, violenta, agresiva, inaceptable. No puedo atender a una persona como psicólogo clínico que venga y me diga que quiere abortar, porque mis valores chocan inmediatamente con eso. Y le digo, no, mira, yo no soy quien puedo atenderte a ti, te remito. Otra persona. Se lo voy a poner en otro contexto. Si yo, porque es que estoy hablando del conflicto capital-trabajo, pero estoy poniendo ejemplos de dónde se enfrenta uno con sus valores y con todo lo que aprendió como psicólogo o como persona social. ¿Mm? Si, por ejemplo, yo soy racista y no me gusta X raza, amarilla, negra, blanca, roja, la que ustedes quieran, ¿mm? Y me toca entrevistar a una persona para un cargo y resulta que esa persona es de la raza que a mí no me gusta o de la inclinación sexual que a mí no me gusta, ¿sí? Pues entonces yo tengo que entregar esa entrevista a otra persona que no tenga esa limitante, porque yo voy a estar sesgado. Y ahí es un grave problema porque como psicólogo tengo que ser neutral ante esas condiciones que me presenta el candidato. Es que el candidato es X o Y, ¿no? Es homosexual, es de una raza que no me gusta, es, no sé, de ideologías políticas de una religión X y yo estoy en contra y resulta que es que yo soy de tal religión, pero ese es de la otra religión a la cual yo he rechazado rotundamente. ¿Puedo entrevistarlo? No, es antiético. ¿Ok? Como es antiético estar de parte de uno o del otro en el conflicto capital-trabajo, es antiético. Como es antiético estar de parte del señor o de la señora, ¿cierto? Porque puede ser que yo esté de acuerdo, digámoslo así, como persona, en que si una mujer es infiel, el marido tiene derecho a darle duro. Hay gente que piensa eso. Hay gente que entonces yo voy a estar de parte del señor. Ah, la cogió siendo infiel, pues bien merecía la muenda que le dio, vieja desgracia, y yo puedo ser psicólogo en ese momento. No es antiético. Totalmente antiético. ¿Ok? Profe, Entonces, una pregunta, cuéntame. profe. Bueno, pues, en teoría obviamente no hay que tomar partido y eso, pero pues supongo que en la realidad de pronto, digamos, un problema entre el jefe y otro colaborador. eh, ¿Qué hacer si el jefe presiona para que yo, eh, pues, esté a su favor o haga cosas a su favor frente a ese conflicto? Si me presiona de pronto, no sé, bajo la mesa o algo así, diciendo, bueno, usted va a hacer esto a mi favor o simplemente lo despido o busco la manera de sacarlo de la empresa. ¿Qué hacer cuando eso ocurre? Pues algo más aplicado. Te voy a responder con el caso de una compañera que le dijeron, mira, ella era la gerente de talento humano, le dijeron, mira, la situación económica de la empresa es esta, entonces hay que despedir a 100 personas, ¿sí? Y ella dijo, bueno, miremos la situación económica y busquemos caminos que no sean despedir a la gente, a ver en qué medida. Bueno, no, es que si usted no los despide, yo lo despido a usted, despídame. Y la despide. Hoy en día ella se gana 250.000 pesos hora como psicóloga, ¿no es cierto? Y tuvo su posición clara desde un principio y ese cargo, perderlo no significó para ella más que tener que buscar otro cargo. Caso real de una compañera de la universidad. Ahora, todo va a depender de la posición férrea que uno tiene. Si, por ejemplo, nosotros vemos, en el caso que tú me estás planteando, primero que todo, la normatividad de una organización, y te lo voy a poner de esta manera. Resulta que en un caso real, en una empresa de impresión de, bueno, una impresora, que es la competencia directa de la más grande que es Panamericana. ¿Mm? Resulta que em, el gerente de talento humano hizo un estudio de clima organizacional y se dio cuenta que había desajustes de clima organizacional. Cuando me llamó, me dijo, mira, es que tenemos estos problemas, quiero saber tú qué me dices. Yo soy consultor organizacional. Entonces le dije, mira, primero de todo, yo detecto que hay algo
¿qué está sucediendo en el departamento de producción? Algo está sucediendo. Y de hecho él ya lo había detectado, me dijo, sí, hay algo que está sucediendo. Entonces se pusieron a averiguar, 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 hasta que un día un cliente llegó ofuscado, enfurecido, porque resulta que había mandado a imprimir una revista o un libro o algo así, pero que cuando venía hacia la impresora, se había encontrado con la sorpresa de que el libro ya estaba en los semáforos, que lo estaban vendiendo, o la revista, lo que fue, en los semáforos. Lo que implicó que había un grave problema de plagio de los materiales que llegaban a la impresora. Entonces, pues claro, el revolujo, la cosa y todo eso, ¿sí? Pero el gerente de producción muy hábilmente le había ocultado eso a los propietarios, directores, presidentes, que eran una pareja. ¿Mm? Entonces el señor de gestión humana se puso a averiguar, 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 sí, tan, 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 por el correo de las brujas, conversando con la gente, ta, 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 ta. Conclusión, el gerente de producción era el que estaba gestionando toda una mafia internamente y además era el amante de la supervisora de producción. Bueno, y entre ellos dos estaban haciendo, como se dice popularmente, nochas y panochas, y se estaban robando los materiales, pero además había una serie de cosas importantes, graves ahí. Tan graves que al gerente de talento humano lo amenazaron de muerte, mis queridos amigos, de muerte. Un día salió de la empresa, ¿sí? Y lo amenazaron. Le dijeron, usted sigue hablando y nosotros lo vamos a matar. Así de fácil. Entonces el personaje, ante ese riesgo, ¿cierto? Pues empezó a gestionar todo con fiscalía y todo eso. Y yo le dije, mire, ¿sabe qué? Yo lo percibo a usted tan estresado y tanta que usted tiene que cuidarse. Bueno, era un diciembre, entonces nos fuimos de vacaciones, le dije en enero nos vemos, ¿cierto? En enero efectivamente íbamos a vernos cuando la gran noticia, al personaje le había dado un infarto, ¿sí? Pero eso no impidió que el personaje acusara y destapara toda la olla podrida, aún bajo amenaza de su vida, ¿m? Y destapó toda la olla podrida y se asesoró legalmente con fiscalía y protección y todo esto. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un caso extremo, ¿no? Es un caso extremo. Pues debería ser muy raro que amenacen al gerente de talento humano, pero puede suceder no solo eso, sino cosas como las que tú planteas. Es que si usted no hace o no dice o no torna, entonces yo le voy a hacer. Muy bien. Entonces, la legislación está para cumplirla. Entonces, hay reglamento interno de trabajo y hay legislación laboral. Bueno. El reglamento interno de trabajo tendrá que implicar, por ejemplo, lo de la ley 1010, que es la de acoso laboral. Entonces tú puedes defenderte con la ley en mano, ¿m? Y tener la legalidad para defenderte y la acusación probatoria, es decir, las pruebas necesarias para acusar a una persona de acoso. En este caso, como me lo estás planteando, de si usted no hace, yo lo hago echar. Ahora, ¿qué hizo mi amiga? Pues no lo acepto. Entonces, sáquenme. Ahora te lo voy a poner en un caso que yo tuve. En el año 2000 yo era el gerente de una empresa que se llamaba CCI Assessment Group. Resulta que el presidente de esa empresa quería que hiciéramos negocios con Scandia. Y era una empresa de pruebas psicotécnicas, de pruebas de competencias, etc. ¿Qué pasó? ¿Qué me dijo? Vamos a hacer el negocio con Scandia, entonces hay que ofrecerle una comisión al gerente de talento humano de Scandia. Le dije, no, qué pena contigo, porque uno tiene que tener clara su ética. Qué pena contigo, pero yo no voy a ir a sobornar al gerente de talento humano, pero ¿qué te pasa? Digo, no, pero es que eso no es un soborno, es una manera de hacer negocio. Le dije, pues entonces vas y lo haces tú porque yo no lo hago. Me dijo, ¿se está negando a hacer la orden que le estoy dando? Le dije, sí, me estoy negando y no lo voy a hacer. Entonces me dijo, pues entonces renuncia. Le dije, no voy a renunciar porque yo no estoy incumpliendo con nada de mi trabajo para lo que usted me contrató. Si quiere, despídame, pero me indemniza, según la ley. No pudo decir nada porque no tenía una razón legal, ni del reglamento interno, ni legal del Código Sustantivo para despedirme.
Le tocó despedirme e indemnizarme. Pero cuando yo levanto mi mantel, está blanco, maestro. Blanco. No tengo ninguna mancha, porque cuando hay una mancha de tinta en un mantel y usted lo levanta, lo primero que se ve es la mancha. Mire, mire cómo sucedieron las cosas. Dije, listo, me voy, pero yo no voy a ir a sobornar a nadie ni voy a manchar mi reputación. Y en este momento, ni 5 arrepentimientos. Para mí eran 6 millones de pesos de comisión en ese momento, porque yo era el gerente, comisionada por cada venta. 6 millones de pesos, que en ese momento representarían como 60 millones de pesos. Nada despreciable, ¿no? 60 millones de pesos dentro del bolsillo, por un negocio de mucho dinero. Al cabo de un tiempo, salió en el periódico El Tiempo en primera página. El señor fulanito de tal, propietario de la empresa CCI Assessment Group y Thomas International, tiene prohibido hacer negocios a nombre de las empresas por cuanto se ha comprobado su ilegalidad, criminalidad. ¿Qué tal mi nombre en esa página? Por haberme ganado 6 millones de pesos hace 20 años. Ah, entonces uno tiene que tener claridad férrea de cuál es la ética en un momento dado. Ah, me está amenazando. Bueno, entonces miremos la legislación. Ah, es que me va a echar porque tiene mucho poder. Pues écheme, pero me indemniza. Porque usted no tiene razón para echarme. Y la ley me apoya. Y ahí están los abogados laborales y el Ministerio de Trabajo. Así que miremos a ver. Desafiante, porque si no, uno está incurriendo en faltas que a la postre van a ser graves. Pero ahí no termina el cuento. Imagínense que un día el rector de la Universidad Empresarial de la Cámara de Comercio, donde yo trabajé un tiempo, convocó a algunos profesores para hacerle unas consultas. Profesores, ¿ustedes qué opinan de esto y aquello? Entonces vamos a tener una reunión con una serie de consultores. ¿Sí? Oh, sorpresa, cuando llegamos al desayuno de trabajo y se sienta enfrente mío el exgerente de talento humano de Scandia, que seguramente sí había recibido el soborno de CCI y de Thomas International. Se puso pálido cuando le dije, señor fulanito, ¿cómo está? ¿Usted se acuerda de mí? Yo era el gerente de CCI Assessment Group. Y usted trabajaba con esa empresa y con Thomas. ¿Cómo me le va? Y cómo me le va fue que se puso pálido como una pared blanca y nunca jamás volvió a pisar la oficina de la Universidad Empresarial. Y me paré y al final de la reunión lo despedí desafiante. Que esté muy bien, señor fulanito. Inmediatamente me fui para donde mi rector y le dije, rector, este señor era el señor que se dejaba sobornar en Scandia cuando hacíamos estos y estos y estos negocios. No puede ser, de verdad. Sí, señor. Y mire, me busqué lo del periódico, le dije, mire, aquí está el señor que lo sobornó. ¿Qué tal yo ahí? ¿Sí? Entonces, si tú me preguntas cuál es la posición que uno debe asumir en la realidad, ahí te pongo 3 casos reales. Férrea la posición. Lo que uno debe proteger más en su vida es su dignidad y su ética. Nunca ceder ante un problema ético. Nada, ni por un soborno, ni por una plata, ni por una posición, ni por una nada. El día que tú cedas 1 milímetro, eso lo vas a pagar en tu futuro. Así que cuidado, mucho cuidado con eso. Entonces, volviendo a nuestro punto, el asunto básico es, tenemos una dinámica en la organización en donde tenemos que entender que existe un conflicto capital-trabajo y establecer condiciones para que ese conflicto disminuya. Nuestro papel es disminuir conflictos, no alimentarlos. En una organización, si el jefe llega y hay problemas con un empleado, escuchamos a ambas partes y tomamos la legislación y tomamos el reglamento y decimos, bueno, porque el jefe de pronto se está quejando de algo que tiene razón. Entonces yo no puedo simplemente asumir partido hacia el empleado o el jefe, porque sí, no, es que puede que el empleado me caiga súper bien, es queridísima, qué mujer tan amorosa, es una cajita de música, mejor dicho, es la divinidad de la empresa. Sí, pero es una incumplida que no entrega tiempo, que llega tarde, que se aprovecha de su belleza, que gestiona las cosas mal hechas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nada, aplicarle la disciplina, maestro.
porque está comprobado que no cumple, punto. ¿Sí? Y si toca despedirla, porque hay unas razones para despedirla, hay que despedirla, punto. Lo mismo al jefe, señor jefe, venga para acá, les voy a poner el caso. Un día tuve en una empresa que se llama BioBet una reunión con operarios, porque resulta que se estaban quejando. Entonces, el gerente de talento humano me pidió como asesor que hablara con ellos. Entonces les dije, bueno, muchachos, cuéntenme a ver cuál es el rollo. No, es que este señor nos trata con vulgaridades y nos dice y nos hace quedar y entonces yo tengo que recoger a mi niña, pero el tipo me dice, no, usted le toca quedarse al otro turno porque es que hay mucho trabajo, entonces, ¿y mi niña qué hago con mi? No, usted verá, eso sí es problema suyo. Entonces pasaba por encima de las necesidades de la vida de las personas y bueno, unas quejas tenaces. Y resulta que el señor era el primo hermano del presidente y propietario de la empresa, el director. Pues nada, mito, lo cogimos con el gerente de talento humano y le pegamos una alineada brutal y le dijimos, mire, señor, es que usted puede ser el rey Pepinito, pero mire lo que usted está haciendo. Y mire la ley 1010, señor, esto es acoso laboral y usted va a ser acusado y va a meter un problema a la organización. Así que o se mejora o aquí tenemos que asumir otras cosas, como por ejemplo una acusación de acoso laboral para usted y para la empresa. Ah, pero es que ustedes entonces de parte de quién están. No, nosotros no estamos de parte de nadie, estamos de parte de la ley. Aquí está la ley. Diga usted. Pues el tipo se reformó, dejó de tratarlos con vulgaridad, planeó mejor el trabajo, porque claro, le dimos alternativas. Sí, pero entonces, ¿qué hago con estos desgraciados que no trabajan? Que no sé qué. No, pues póngale unos objetivos. Tenemos que producir tanto, usted está encargado de esto, sus horarios son estos, y cumpla. Y se disminuyó el conflicto. Se disminuyó el conflicto, pero tocó ponerle los puntos sobre las IES al señor director, muy primo de la directiva. ¿Mm? Entonces, es importante que nosotros tengamos criterio y valentía. No estoy diciéndole que ustedes van a encontrar un huracán en las organizaciones, no. No, las organizaciones son grupos sociales con los problemas normales de los grupos sociales, pero tenemos que buscar establecer condiciones que sean satisfactorias para las partes. ¿Sí? Que, por ejemplo, en una empresa hicimos un estudio de escala salarial y se llegó a la conclusión que sí, que efectivamente la empresa estaba ganando una cantidad de dinero increíble y la empresa decidió darle unificación extra a sus empleados. ¿Sí? Les dieron 300.000 pesos a todos, desde el portero hasta el presidente a final de año. Pues para un presidente puede que 300.000 pesos sea el almuerzo de hoy, pero para un portero es el mercado del mes. Entonces, el asunto es que haya mayor equidad. ¿Mm? Eso es. Ahora, por otra parte, el contrato psicológico. El contrato psicológico fue algo que se les olvidó acá a la mayoría de los grupos en el examen. Y eso implica que tenemos la necesidad de verlo de una manera más enfática. ¿Mm? Entonces, el contrato psicológico es algo que tenemos en todo contexto donde estamos. Por ejemplo, vamos a una fiesta, hay un contrato psicológico. Es decir, cuáles son nuestras expectativas, necesidades. Quiero divertirme esta noche, esa es una necesidad. Entonces me busco una fiesta, una reunión, una invitación a amigos, me voy para un bar, lo que sea, porque me quiero divertir. Es una necesidad. Quiero tiempo de ocio, ¿cierto? Cuando tengo una pareja, tengo unas expectativas. Desde cómo tapa la crema dental hasta cuáles son sus objetivos a largo plazo. Todo eso son expectativas, ¿cierto? Espero que mi mujer tape la crema dental, porque es que cuando no tapa la crema dental se sale la crema y me parece supremamente desagradable. Por esas pequeñeces la gente se ha divorciado y muchas parejas no aclaran sus expectativas y terminan divorciadas. No es que resulta que yo pensé que tú querías hijos, pero es que yo quería tres y tú quieres uno, entonces ¿qué problema? ¿Sí? Entonces, el contrato psicológico se basa en cualquier, es decir, se expresa en cualquier contexto donde uno está, el familiar, el amistoso, el social, el deportivo, el laboral, en todo contexto uno tiene contrato psicológico y a la mayoría de ustedes se les olvidó el contrato psicológico y no lo manifestan a la mayoría. Hay unos grupos que sí hablaron de él. Entonces, importante entender que el ser humano no es como la administración lo entiende. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido rápido por una temática que es cómo se interpreta el trabajo y qué significa el trabajo para el ser humano. Bueno,
Entonces, hay veces que los alumnos dicen, oiga, pero es que este profesor se desvía de los temas. No, no me desvío de los temas, más bien integro temas con lo que estamos viendo, porque en la psicología organizacional son una serie de aspectos que no solamente son el hacer el proceso que necesitamos hacer, que reclutamiento, que selección, que capacitación, que evaluación, que etcétera, no, sino que eso tiene unas implicaciones macro, como por ejemplo implicaciones económicas. Por ejemplo, el petróleo bajó de 128 dólares el barril a 28 dólares hace unos años y ahora está en 40 y pico. ¿Qué implica eso en términos de la fuerza laboral? Implica 45% de despidos, porque la empresa no tiene la productividad necesaria para sostener a toda la gente. Entonces implica que 10 petroleras despiden a 450 personas de las 100 que tienen, de las 1000 que tienen, o sea que quedan por 10, 4500 personas vacantes. ¿Qué significa eso? Entonces tenemos un problema económico-social, un problema político, un problema, digamos, tecnológico. Tenemos muchas cosas que tenemos que ver. Eso que nosotros somos allá metidos en nuestra oficinita como hámsters en su jaula. No, nosotros tenemos que ver el mundo, tenemos que entender el mundo desde todo, pues, desde toda perspectiva. Por ejemplo, en pandemia, por decir un ejemplo. ¿Mm? ¿Qué pasa en pandemia con todos los empleados? ¿Cuántas empresas quebraron? ¿Cuánto talento suelto está por ahí que nos podría favorecer? ¿Cuánto talento está desperdiciado por ahí que podríamos utilizar? En el buen sentido de la palabra utilizar. Bueno, por lo tanto, tenemos que, una de las cosas fundamentales es entender el contexto en el que estamos, ¿cierto? Como buenos profesionales. Y también entender la individualidad y la grupalidad. Entonces, miremoslo desde esta perspectiva. ¿Por qué entendemos solamente al ser humano como productivo? Porque resulta, y voy a hacer un recorrido pequeño, resulta que desde principios del siglo pasado, los teóricos más importantes que fueron Taylor con su teoría de la administración científica sobre la administración, implicaron que en las empresas había quien pensaba y quien ejecutaba, y que había que dividir el trabajo de esa manera. Fue el planteamiento de Taylor. Pero posteriormente viene el señor Fayol, ¿no? Posterior y digamos contemporáneamente, Fayol Henry, francés, Taylor era norteamericano, Henry Fayol se planteó que las empresas debían tener jerarquías y que esas jerarquías debían ser estrictas para el que planea y el que ejecuta, es decir, dividir el trabajo entre planeación y ejecución. Y posteriormente viene el señor Max Weber, que alemán, Max Weber, que afirmó que además debería ser jerárquico y subordinado, jerárquico y subordinado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un poder en la organización que es en general de los propietarios de la organización y el resto de personas que no es propietaria obedecen los designios de esa directiva. Por eso en los contratos laborales dice y se subordinará a su jefe, porque implica una perspectiva de subordinación. Pero ¿esto qué implica? Que tanto Taylor como Weber como Fayol, pues Taylor norteamericano, administración científica, Fayol, la teoría administrativa y Max Weber, la jerarquización de las organizaciones, implicaron que el ser humano en las organizaciones está solo para ser productivo, solo para ser productivo. Pero posteriormente, en los años 20, viene el señor Elton Mayo, por primera vez un psicólogo, el señor Elton Mayo, que plantea que el contexto Qué organizacional pena. es un contexto social. Cuéntame. ¿Te estás presentando pantalla? Ay, caramba, no me diga que no la está mostrando, no estoy No, mostrando, qué pena. Ajá, entonces, a ver, pues, se supone que la estoy mostrando. Y si cámara, muestre compartir. Bueno, qué pena, gracias por avisarme. Bueno, entonces, vuelvo y muestro. Entonces, tenemos que, primero voy a ocultar esto. Esto lo puedo ocultar, no lo puedo ocultar, no lo puedo bajar. Ok, entonces, voy a bajar esto entonces.
Tenemos primero que todo a el señor. Ay, caramba. Espérate un segundo, por favor. Y ujú, ah, el señor Taylor, norteamericano, ingeniero que desarrolló la teoría de la administración científica en la que se estudia el trabajo y se determina qué debe hacer un obrero exactamente o un trabajador y posteriormente cómo se le selecciona y se le entrena. Abogó por la división del trabajo. Unos piensan, otros ejecutan. Luego viene el señor Fayol, que es francés y que es un poco más humanista, pero que igual determinó que las empresas deberían ser jerárquicas, donde unos planean y otros ejecutan. O sea, unos ordenan y otros obedecen. Y para colmo de males viene el señor Max Weber y dice que las empresas deben ser como la religión o como el ejército, jerárquicas, en donde unos son subordinados ante otros y tienen que obedecer ciegamente. Pero posteriormente viene un señor que es el señor Elton Mayo, psicólogo australiano que trabajó en Harvard y que hizo una investigación muy importante que se llamó la investigación de Hawthorne, donde descubrió cosas fundamentales. Entonces, la primera fase fue una fase en la que habló de si la iluminación o investigó si la iluminación influencia en ¿cómo se llama? El desempeño de las personas, pero llegó a la conclusión de que no, que la iluminación no influencia tanto la productividad. Entonces puso en su segunda fase, estamos hablando de fases de 2, 3 años, a 6 operarias a trabajar en un recinto especial y varió una serie de condiciones, por ejemplo, los horarios, por ejemplo, los descansos, por ejemplo, el pago individual o grupal, por ejemplo, los trabajos hasta los sábados o solo hasta los viernes, etcétera. Hizo una serie de variaciones y llegó a la conclusión que la productividad sí había aumentado, pero que la razón de aumento de la productividad no había sido por las variaciones, sino porque las operarias se habían sentido importantes para la empresa. Y eso implicó que dijo, bueno, ¿y qué es lo que le gusta a la gente entonces para ser más productiva? E hizo la tercera fase del estudio, que fue una encuesta o entrevista a 21,000 empleados de diferentes empresas durante 3 años. Entrevistas de 40 minutos, bueno, ¿a usted qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le gustaría encontrar? Etcétera. Y se encontró con que lo que podía que le gustaba a una persona, a otra no le gustaba o incluso lo rechazaba y empezó a analizar cuáles eran las cosas que más comúnmente encontraba que a la gente le gustaban y encontró una palabra fundamental que fue grupo. Dijo grupo, entonces hizo la cuarta fase de su estudio que fue observar un grupo de operarios trabajando y los observó durante varios años también y llegó a 4 conclusiones. La primera, existe en los grupos un liderazgo informal. Ese liderazgo implica que hay personas que influyen sobre otras, más que incluso un jefe formalmente nombrado. Segundo, existe afecto entre las personas, tanto positivo como negativo, y ese afecto influencia el comportamiento digamos, interpersonal, pero también el comportamiento laboral. Tercero, existe una, digamos, dinámica de motivación entre los empleados hacia las actividades que realizan. Y esa motivación varía de una persona a otra. Y toda esa interacción, cuarto punto, lleva al desarrollo organizacional. Por lo tanto, las conclusiones de Elton Mayo es, contrario a Taylor, Fayol y Weber, el ser humano no es un ser que nace para ser productivo. Y la crítica que se le hizo a Fayol, Weber y Taylor es que ellos interpretaban al ser humano como un homo economicus, o sea, un hombre económico que viene a la empresa para ser productivo. Y Elton Mayo dijo, no, no, no. El ser humano no viene a la empresa para ser productivo solamente, sino que el ser humano entra a un contexto social y la empresa es un contexto social y por lo tanto no estamos hablando de un homo económico, sino de un homo social. La empresa es un nicho de vida, es un espacio donde la persona vive y convive con otros y genera y trae una cantidad de
emociones, de percepciones, de interacciones, de interpretaciones del mundo, etcétera, que se mezclan con las de los otros y conforman un nicho social. Entonces, como psicólogo establece una dinámica que empieza a hablar de la motivación de las personas, entendiendo motivación no como lo entiende el común de la gente, es que eso me motiva. ¿Qué quiere decir que eso me motiva? A ver, ¿quién me dice qué quiere decir que algo me motiva? ¿Qué será que algo me motiva? De pronto que te da la energía para orientar tu conducta hacia alcanzar ese objetivo. Muy bien. Entonces, motivación, que viene de la palabra motivus, ¿sí? Del latín motivus, significa movimiento hacia una acción y efecto. Entonces, motivus, movimiento, y sion, acción y efecto. Por lo tanto, dicho de alguna manera, digamos simple, la motivación es aquello, es decir, en realidad cuando yo digo que algo me motiva es que me mueve a buscar la satisfacción de una necesidad. Y entonces llegamos a la conclusión de que la necesidad me está moviendo también. Entonces hay motivación, dos grandes tipos de motivación, que cuáles son, mis queridas alumnas y alumnos. ¿Cuáles serán los dos grandes tipos de motivación? La intrínseca Intrínseco y y extrínseco. extrínseca. Exactamente, muy bien. Intrínseca y extrínseca. Por lo tanto, Elton Mayo se refiere por primera vez, digamos, de manera industrial a la motivación, y eso implica que hay una serie de aspectos que no se han tenido en cuenta hasta ese momento y que, bueno, llegó la depresión económica en los Estados Unidos y también la Segunda Guerra Mundial, entonces fueron casi 20 años que pues hubo mucho despelote pues en mucho desorden social y mucho, entonces después de la Segunda Guerra Mundial nos cogimos la cabeza a las manos y dijimos, ¿qué hicimos? ¿Qué fue esta cosa tan espantosa, esta catástrofe humana de 50 o más millones de muertos? Nos matamos los unos a los otros como locos, como una esquizofrenia colectiva. ¿Qué es esto? Y empieza la reflexión sobre el ser humano de una manera mucho más fuerte, empieza el fortalecimiento de la psicología social con Kurt Lewin y Bertalanffy, toda la teoría Bertalanffy, todo eso, y otros, ¿no es cierto? Y posteriormente otros psicólogos empiezan a influenciar la forma como empezamos a interpretar al ser humano en las organizaciones. Entre ellos, ¿sí? Una cosa que quiero aquí decir es que muchas veces los alumnos piensan que porque yo uso Internet no vengo preparado a clase. Y eso es falso. Lo que pasa es que el Internet es una de las herramientas que podemos usar para buscar ciertas informaciones y por eso las uso. En general presento diapositivas, pero no crean que porque yo uso Internet y busco páginas de Internet, entonces porque estoy improvisando, ni tampoco estoy desviándome de los temas como algunos han pretendido decir. Lo que pasa es que hay que integrar temas. Estamos integrando temas sobre nuestro rol en las organizaciones de una manera muchísimo más integral, valga la redundancia. Entonces, desde la perspectiva de lo que sucedió después de la Segunda Guerra, entonces tenemos a teóricos tales como, por ejemplo, Douglas MacGregor. ¿Qué planteó Douglas MacGregor? ¿Quién me lo dice? Estamos hablando de dos teorías motivacionales bien importantes, ¿no? Douglas MacGregor, psicólogo norteamericano. La Y y X. ¿Sí? ¿Y cuál otra? La X y... La Y. La Y. Exactamente. La X y la Y, que son las teorías, digamos, con respecto a qué significa el trabajo para las personas. Entonces habló de la teoría X y la teoría Y. Y cuando habla de la teoría X y la teoría Y, le dice a los industriales, les dice, ¿ustedes qué creen que siente una persona en relación con el trabajo? ¿Qué significa el trabajo para las personas? Entonces, por una parte, él dice, es que el trabajo para las personas significa una carga, digamos, algo que se puede rechazar, que es odiable, que es inaceptable, que es un algo que me lleva a odiarlo. Entonces, él habla de su primera premisa, que es que la gente odia intrínsecamente el trabajo.
La segunda premisa dice, entonces por eso hay que obligarla y entonces la legislación y todo va en contra del trabajador y usted tiene que cumplir disciplinadamente con eso. Y si no, aquí tiene el castigo, ¿sí? Entonces vive bajo amenaza y por lo tanto la gente prefiere obedecer antes que oponerse porque obedecer significa que cumplo con lo que me piden y no hay alegato, ¿sí? Podríamos decir que por eso las personas guardan los 1150 correos que les mandaron diciéndoles lo que tenían que hacer, porque pues precisamente eso es lo que comprueba que hicieron lo que les ordenaron. Pero entonces MacGregor dice, oiga, pero ¿por qué la gente odia el trabajo? ¿Quién me dice por qué la gente odia el trabajo? Según la teoría X, ¿no? Mejor dicho, ¿por qué prefiere uno la diversión que el trabajo? O sea, si yo les digo a ustedes, hagamos clase el domingo a las 9 de la mañana, me van a decir, profe, pero está loco si el domingo es para descansar, para divertirse, para disfrutar. Lo que Pues, quiere decir que, profe, no cuéntame, sería porque pues elegimos lo que nosotros nos gusta hacer pues en cierto sentido pues nos da la libertad de escoger a qué hora lo vamos a realizar, en qué lugar lo vamos a realizar, con quién vamos a estar. Creería que sería eso, ¿no? bueno, entonces Douglas MacGregor, más o menos siguiendo tu idea, lo que dice es, la gente odia el trabajo porque no satisface sus necesidades en el trabajo, solamente las necesidades económicas o como hablaba Maslow, las necesidades básicas, ¿cierto? Fisiológicas. Recibo un sueldo para comer, dormir, para poder beber, para poder, ¿sí? Tener seguridad, que es el segundo nivel de Maslow. Entonces empieza ya a tomar desde una perspectiva motivacional el trabajo, retomando todo lo que Elton Mayo empezó a plantear, etcétera. Dicho de otra manera, la gente no satisface sus necesidades en el trabajo porque el trabajo va en contravía o por otra vía en relación con las necesidades de las personas. Y es ahí donde nosotros como psicólogos entramos. Y de hecho el señor MacGregor era un psicólogo. Y plantea en la teoría Y que cuando la gente satisface sus necesidades en su trabajo, es una persona muchísimo más propensa al autocontrol que al control externo. Y ahí entonces empezamos a hablar del locus de control. Tenemos dos locus de control. ¿Cuáles son los dos locus de control? Externo e interno. Exacto. Entonces, el locus de control externo es todo aquello que desde afuera me mueve, me motiva, ¿cierto? ¿No? Para poder satisfacer necesidades. ¿Cierto? Lo mismo interno, lo que me mueve, me motiva para satisfacer esas necesidades que tengo. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando yo digo eso me motiva o eso motiva a alguien, lo que estamos diciendo, eso lo mueve a buscar el satisfactor de su necesidad, ¿sí? Pero en realidad lo que lo está moviendo es la necesidad propiamente dicha. En otras palabras, si ustedes tienen hambre, van y buscan a la cocina algo que comer, ¿ah? Y lo mueve a uno, el motivador es el hambre. Eso los motiva a ustedes a moverse para buscar qué comer. Entonces, lo más importante en esto en términos organizacionales es en qué medida las personas están satisfaciendo sus expectativas, necesidades, intereses, deseos, creencias, valores, etcétera, en su trabajo. ¿Estamos claros? Por lo tanto, nuestro papel, más allá de lo administrativo que tenemos que realizarlo, es lo psicológico y el entendimiento del contrato psicológico desde el principio. Ahora, si tenemos una empresa de 10.000 empleados, establecer el contrato psicológico de uno por uno puede ser posible a través de sistemas con el celular, con usted qué intereses tiene, qué le gustaría encontrar en la empresa, qué no se ha satisfecho, cuáles son las cosas que considera que la empresa podría desarrollar, realizar para su mejor bienestar, etcétera. Incluso podemos llegar a un estudio de clima organizacional muy bueno, ¿cierto? Hay formas de saberlo, tal vez no tan individualmente, pero grupalmente podemos hacer análisis muy interesantes. Por ejemplo, si estamos en una empresa como Team, donde se produce la margarina, la que se come en la mesa y la cocina, entonces, ¿qué tenemos? Pues más que todo, personas operativas en un ámbito de difícil
digamos, un desempeño como el calor, los olores, las grasas, etcétera, ¿cierto? ¿Qué podemos deducir de eso? ¿Cierto? ¿Qué podemos gestionar para que las condiciones sean mejores, para que las condiciones de satisfacción de su... ¿Podemos pensar que un obrero que llega a las 7 de la mañana se levantó a las 3 de la mañana? Podemos averiguarlo. Podemos averiguar si la situación económica de la empresa está siendo afectada por las multinacionales que llegan con sus productos dados los tratados de libre comercio. Podemos mirar en qué medida eso nos va a afectar a nosotros en términos de nuestro talento humano. ¿Qué podemos hacer para fortalecer nuestro talento humano y generar mayor creatividad, innovación, mayor desarrollo de productos? ¿Me explico cómo pensamos como psicólogos? ¿Qué hacemos para fortalecer la productividad, pero también la felicidad de las personas? Felicidad. Les voy a dar un ejemplo claro. La Universidad del Bosque hicimos el estudio de clima organizacional de la universidad en 2014. Yo les dije, miren, hay dos formas de interpretar los estudios de clima organizacional. Una con inmediatez y otra a largo plazo. Pensemos esta vez a largo plazo, a mediano y largo plazo, 4 años, 5 años. Y empezamos a pensar una serie de cosas dado el estudio de clima organizacional y llegamos a conclusiones como, por ejemplo, es que en todas las universidades le dan la Semana Santa a los profesores, ¿cierto? En la Universidad del Bosque no, los hacen trabajar hasta el miércoles, lunes, martes y miércoles de la Semana Santa y les dan jueves y viernes, por tradición durante muchos años. Entonces, ¿qué pasó? Que dijimos, bueno, ¿y cuánto valen 3 días de los profesores? Ustedes se van a sorprender. Un día de profesores vale 350 millones de pesos. Un día de profesores. 350 millones de pesos. En resumidas cuentas, 3 días, lunes, martes y miércoles, valen 1.050 millones de pesos. Severa cantidad. 1.050 millones de pesos. ¿Mm? Y 1.050 millones de pesos en el receso del segundo semestre. O sea, 2.100 millones de pesos va a costar la bobadita de darles a los profesores 3 días de descanso en Semana Santa y 3 días de descanso en receso de segundo semestre. ¿Cómo les parece? Entonces dijimos, bueno, si todas las demás universidades dan ese descanso, ¿por qué la Universidad del Bosque no se puede dar esa pela y dar el descanso? Pues decidió la directiva darse la pela y desde el año pasado en adelante los profesores tienen descanso toda la Semana Santa y todo el receso de segundo semestre. Y cuesta 2.100 millones de pesos. ¿Ok? ¿Lo puede resistir la universidad? Bueno, las cuentas cuadraron y se pudo resistir. ¿Ok? Por lo tanto, establecemos condiciones sobre la base de las cuales la gente siente mayor satisfacción debido a que son cosas que la favorecen. Habrá momentos en que no. Por ejemplo, se planteó la creación del Club de Pensionados de la Universidad del Bosque porque resulta que entre 2020 y 2025 los jubilados van a crecer en un 60%. Y ustedes ya ven que se está reemplazando mucho profesor mayor por profesores jóvenes, porque llegamos al cambio generacional. Pero resulta que no hay plata para crear el club de pensionados. Entonces, ¿qué se hizo? Abrirle los servicios de la universidad al pensionado. ¿Quiere venir a la biblioteca? Bienvenido. ¿Quiere venir al gimnasio? Bienvenido. ¿Quiere venir a utilizar las instalaciones deportivas? Bienvenido. ¿Sí? Y tenemos actividades para los ancianos de jubilados de la universidad. Sí, bienvenidos. O sea, los sábados, los domingos se hacen cosas y pueden venir a hacer. Es decir, les abrimos lo que se pudo, pero no se pudo crear el club porque no hay plata. ¿Ok? Entonces, hay cosas que se pueden hacer como cosas que no se pueden hacer, entendiendo, digamos, las necesidades poblacionales de la organización. Bueno, ahora, cuando hablamos entonces de nuestros temas que nos atañen, vamos en la clase anterior, que es la clase de selección, y vamos a leer para la siguiente clase lo de la entrevista. No se preocupen por las 90 hojas, que no son 90 hojas, sino como 24. Entonces retomemos nuestro tema y empezamos a encajar todo lo que estamos hablando con nuestro tema.
¿Listo? Alguien quiere saludar por acá, ¿cierto? Yo tengo una perra que es una gata y se le sube a uno por encima. Entonces se le acomoda encima como un gato, pero es perro. ¿Quién sabe la mamá con quién se había metido? Bueno, entonces el asunto fundamental aquí es que el proceso de selección comienza por el análisis de cargo, ¿cierto? Ya vimos, entre otras, sus análisis de cargo estuvieron muy interesantes, aunque a veces dudo si los hicieron ustedes en entrevista con la persona o si le dieron a la persona para que lo llenara. Eso tendremos que discutirlo más adelante. De todas maneras, comenzamos por un análisis de cargo y tenemos sobre la base del análisis de cargo un reclutamiento. El reclutamiento, como ya lo sabemos, es interno o externo y ustedes lo explicaron muy bien en el examen. Aquí hay que hacer una claridad. ¿Dónde termina el reclutamiento y dónde comienza la selección? ¿Quién me puede decir eso? ¿Dónde termina el reclutamiento y dónde comienza la selección? Bueno, recuerden que de la clase entrante en adelante empiezo a hacer preguntas personales esto y califico. Si no está en la clase, tiene 0, ¿cierto? Salvo que me escriba por el WhatsApp o algo así que tiene alguna situación. Pero si está en la clase y le pregunto, lo califico pues con una nota acorde a su respuesta. ¿Dónde termina el reclutamiento? Donde escogí las hojas de vida que están de acuerdo con el análisis de cargo, ¿cierto? Con el job analysis. Acuérdense que nuestras clases son en Spanglish, por eso presento esto en inglés. Job Analysis, que es nuestro análisis de cargo, nos identifica unas competencias y en el reclutamiento digo, la vida cumple con esas competencias o no cumple con esas competencias. Ahora, ahí terminó, o sea que aquí podríamos trazar una raya y decir, aquí termina el reclutamiento y comienza la selección. ¿Qué vamos a identificar tanto en el reclutamiento como en la selección? Si tiene o no tiene las competencias requeridas por el análisis de cargo. ¿Y qué son competencias? ¿Quién me dice cuáles son los 3 tipos de competencias? A ver, vamos a preguntarle a Alejandra Aguilar. A ver, Alejandra, cuéntame, ¿cuáles son los 3 tipos de competencias? Alejandra, no te tengo ni en el chat ni en nada. Hola, profe. Hola. Ah, ¿quién te dijo que te estaba llamando? ¿Tu mamá? Alejandra, ¿te está llamando el profesor? No, no estoy Ah, lejos del computador. O ah, sea, ok. no tanto. Bueno, cuéntame una cosa. ¿Cuáles son las 3 competencias que nosotros enfocamos en las organizaciones? Que en realidad son las 3 competencias principales de un ser humano. ¿Te acuerdas? Es que no estoy segura. No importa, no te voy a calificar, simplemente dime. ¿Alguien que le ayude a Alejandra? ¿Cuáles serán las 3 competencias Profe, de principales? pronto, las habilidades humanas, las habilidades a nivel de conocimiento y no sé. Bueno, bueno, está cerca, Silvia, ¿no? Profe, Bueno, entonces, cuéntame. ¿no son las básicas, las genéricas y las específicas? Digamos que sí y no, porque esa es la forma de clasificarlas, pero en general tenemos 3 cosas que debemos enfocar. Primero, ¿qué conocimientos se requieren? O sea, las competencias cognitivas. Segundo, ¿qué habilidad se requiere? O sea, las competencias instrumentales, o sea, la aplicación del conocimiento. Y tercero, ¿qué actitudes se necesitan? Bueno, por lo tanto, cuando vamos a empezar a evaluar si, si una persona cumple con lo que el análisis de cargo requiere, entonces decimos, ¿qué conocimientos requiere? Por ejemplo, ¿qué profesión, qué conocimientos anteriores, qué cursos, etcétera? ¿Qué conocimientos? Segundo, ¿qué va a aplicar de esos conocimientos acá? O sea, lo instrumental, que es
el saber hacer. Entonces, lo primero es el saber, lo segundo es el saber hacer. Y lo tercero es el ser. Entonces, tenemos competencias cognitivas, saber, instrumentales, saber hacer, y actitudinales, o sea, ser. ¿Ok? Ahora, comenzamos en la evaluación con generalmente los exámenes de conocimientos. Entonces, al señor contador le decimos, preséntenos este examen. Al señor de mercadeo le decimos presente, teórico, ¿no? Entonces le decimos, las formas en que se interpretan los productos de una empresa son perro, estrella, vaca lechera, diablo, ¿sí? Entonces, la B es solo perro rabioso, la C es solo diablo. Bueno, entonces el asunto es que me demuestre que sabe lo teórico que necesito que sepa. Al contador le pregunto sobre las normas de contabilidad. Al médico le pregunto sobre los aspectos de salud que debe saber en su especialidad. Es el otorrinolaringólogo. Entonces le planteo preguntas sobre otorrinolaringología en escogencia múltiple y eso me está revelando lo que sabe, la competencia cognoscitiva. Pero le pongo un caso real en donde le pido que demuestre que sabe hacer. Si un paciente se presenta con taponamiento de la nariz y tiene un golpe, no sé qué, entonces debo proceder ¿de qué manera? Primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Sí? ¿Qué protocolos debería tener en cuenta en estos casos? ¿Cuál es el tratamiento de escogencia debido a la patología que usted encontró, etcétera, etcétera? Lo mismo le puedo decir al contador, haga este balance general de la empresa con estos datos. O le puedo decir al chef cómo se prepara un ajiaco. ¿Correcto? Entonces, una cosa es dígame cuál es la receta del ajiaco y otra cosa es cómo se prepara el ajiaco. Entonces la receta tiene papa, no sé qué, tiene esto, tiene aquello, ¿verdad? Y el cómo, entonces pongo la papa, la corto de esta manera, entonces está hierve, entonces le dejo hervir, y preparo el ajiaco. Entonces una cosa es la competencia cognoscitiva y la otra cosa es la competencia instrumental. En un solo examen puedo tener tanto lo cognoscitivo como lo instrumental. Bueno, ahora, una vez que ya sé si sabe o no y si sabe aplicar o no, si me hizo el balance general correctamente, porque lo puedo comparar contra el balance que existe, pues yo digo, ok, este contador sabe y sabe hacer lo que necesito, o este médico o este chef. Paso a las pruebas psicológicas. Entonces, las pruebas psicológicas se refieren a en qué medida encaja su psicología con el análisis de cargo y con la organización. Se la voy a poner de esta manera. Hay muchas cosas que se pueden evaluar psicológicamente. Por ejemplo, se pueden evaluar las aptitudes con P de papá, no actitudes, que eso es otra cosa. Se pueden evaluar los aspectos motores, se puede evaluar la concentración, se puede evaluar la velocidad, la, digamos, gestión con esa velocidad, documentación, gestión documental. Todo eso lo puedo evaluar con diferentes pruebas. Pero los tres aspectos fundamentales que nunca debo obviar en la evaluación de una persona al ingresar a una organización es la personalidad, la inteligencia y la motivación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es personalidad? A ver, preguntémosle a ver, al azar, María Camila Galeano. María Camila, ¿qué piensas que es personalidad? Profe, bueno, pues personalidad, yo creo que son como los rasgos que hacen característica pues a una persona, como lo que la hace única, tiene que ver como con el carácter de la persona, con el El temperamento, carácter y sí. el temperamento, sí señora, los dos componentes principales. ¿Cuál es el biológico y cuál es el social? Em, uy, ¿Temperamento es biológico o social? temperamento sería más social, No, ¿sí? es al revés. El temperamento es más el biológico. En esa sí me Ok, corchaste. no te preocupes. Yo estoy acá para enseñar y para refrescar, no solo para corchar, pero también a veces para corchar, ¿oyeron? Entonces, en este momento María Camila nos da una definición muy acertada. Entonces, es un conjunto de rasgos, características y atributos derivados de tanto lo biológico como lo social, ¿cierto? ¿Sí? Que resultan en un temperamento y en un carácter, que hacen a una persona única en comparación con todos los demás.
y que es estable a través del tiempo. Dicho de otra manera, es un conjunto de rasgos, características y atributos que diferencian a un individuo de todos los demás y que es estable a través del tiempo. O sea, si yo soy una persona introvertida, generalmente voy a ser introvertida toda la vida. Si soy una persona agresiva, generalmente voy a ser agresivo toda la vida. Y así sucesivamente. Entonces, la personalidad implica que no hay ni personalidad mala ni buena, solo personalidad. Lo que pasa es si encaja o no encaja en el análisis de cargo que tengo en la organización, en el grupo donde va a trabajar. Entonces voy a poner el ejemplo que en general pongo que me encanta. Si yo voy a contratar a una ingeniera para manejar a 200 obreros de una región donde consideran que la mujer no tiene las capacidades que tiene el hombre, ¿qué tipo de personalidad necesitaré de esa ingeniera? Y la quiero mujer porque es que resulta que ya somos una manga de hombres y necesito empezar a meter personal femenino en el equipo. Entonces es mujer. ¿Qué rasgos, características o atributos necesito yo de esa ingeniera? A ver, Dominante. opina. ¿Perdona? Liderazgo. Ser dominante. Dominante, sí señor, es un rasgo que necesito que sea una persona dominante. Todo en el buen sentido de la palabra. ¿Qué más? Liderazgo. ¿Perdona? Liderazgo. Liderazgo, sí. Un liderazgo dominante, ¿cierto? Necesito que sea agresivo en el buen sentido de la palabra. Sí. Sí. De acuerdo. Necesito que sea una persona, digamos, estricta. Sí. Bueno, o sea que no necesito a una Winnie Pooh, ¿cierto? La dulce que todo le dice que sí, que habla suavecito, que se deja convencer. No, necesito a su hija, o sea, a la hija de Pooh, ¿no? De tal manera que sea una mujer estricta, que sin ser una mujer que lesiona a otros, es una mujer que maneja la programación, que hace cumplir la programación, que le pone los puntos sobre las IES a los hombres que consideran que una mujer no es capaz, que hace la gestión de todo el equipo de una manera organizada, asignando las tareas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces necesito una persona que sea capaz de despedir a alguien cuando las cosas no funcionen y que no sea la blandengue que se deja convencer o manipular por o una de dos, el encanto de ciertas personas, hombres, ni tampoco el creer que las mujeres no son capaces, ¿cierto? Sino por el contrario, ser una persona. Entonces, esa personalidad que necesito seguramente tiene otros componentes, como por ejemplo la empatía, aunque sea dominante empática, como por ejemplo, digamos, la afectotimia, que podría ser una persona, digamos, afectuosa con los demás, pero firme. También, digamos, un poco centrada en el cumplimiento de labores más que en las cosas personales, es decir, más hacia lo laboral que a lo personal, etcétera, etcétera. Bueno, entonces personalidad es el conjunto de rasgos, características y atributos que diferencian a un individuo de todos los demás y que es estable a través del tiempo, derivada de lo biológico, que es lo temperamental, y de lo social, que es lo del carácter. Bueno, ¿y qué es inteligencia? Es como la capacidad que se tiene para resolver problemas de distintas formas. Punto. Esa es la definición, Silvia, precisamente. Ahora, hoy en día se habla de la inteligencia emocional, de la inteligencia avial, de la inteligencia culinaria, de la inteligencia musical, pero en general las bases de la inteligencia es que es la capacidad para solucionar problemas, ¿ok? ¿Qué tipo de problemas va a tener una persona en ese cargo? Van a ser qué tipo de problemas. Entonces, tenemos que identificar. Ahora, ¿cuáles son los tres componentes principales de la inteligencia? ¿Quién me dice? Los tres tipos principales, componentes principales de la inteligencia. Piensen en el cerebro. ¿Qué se maneja en el lóbulo izquierdo? ¿Qué se maneja en el lóbulo derecho? Buena pregunta, ¿cierto? Una pregunta para psicólogos. Entonces, la inteligencia es verbal, numérica y abstracta principalmente. ¿Ok?
Entonces, en el hemisferio izquierdo estamos manejando lo numérico y lo verbal, mientras que en el hemisferio derecho estamos manejando lo abstracto. Las pruebas de inteligencia se enfocan en una o en las tres características de la inteligencia. Entonces, hay pruebas donde les ponen a ustedes dibujos, posteriormente vamos a ver pruebas, entonces le ponen 3 puntos en un cuadro, después 4 puntos, ¿qué sigue? 5. Y entonces en la siguiente línea le ponen 5, 4, ¿qué sigue? 3. Y después le ponen los puntos para un lado y para el otro, ¿y qué sigue? Pues para el otro. Y así sucesivamente, eso sería una prueba de inteligencia abstracta. Pero si yo le pongo una prueba de inteligencia verbal, entonces le digo, vaca es a toro, lo que yegua es a, ¿cierto? Y le pongo 3 o 4 opciones. Potro, caballo, cerdo, ¿cierto? Entonces estoy evaluando su capacidad de comprensión del lenguaje y estoy evaluando. Igualmente le puedo hacer una pregunta. 5 por 4, A, B, C, D, ¿cierto? 5 por 4 menos 2 más 8 por 5 igual a A. Y le puedo dar tiempos. 10 segundos para cada cálculo, como esos jueguitos que uno tiene en el celular. Entonces estoy evaluando, generalmente hay pruebas de inteligencia que evalúan lo uno o lo otro o todo al tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el D48, que es el de dominós, que uno no necesita saber dominó, evalúa la inteligencia abstracta. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, motivación. La motivación se refiere a lo que mueve a la persona a entrar en acción para satisfacer necesidades, ¿correcto? Ahora, hay definiciones sofisticadas de la motivación. Es el conjunto de fenómenos internos y externos que llevan a una persona a entrar en acción para satisfacer necesidades básicas, sociales, superiores, etc. Pero bueno, ya sabemos que motivación es aquello que me mueve a satisfacer una necesidad. ¿Qué motivación necesita una persona? Resulta que en este cargo necesitamos una persona que tenga necesidad de logro, que sea una persona que lucha por hacerlo perfecto, que sea una persona súper dedicada, mejor dicho, y que su motivación sea encontrar reconocimiento por esos grandes alcances que tiene su trabajo. Motivación de logro. ¿Por qué? Porque resulta que es un cargo que es supremamente importante para la organización y que necesita demostrar que, mejor dicho, que con ese cargo la organización puede salir adelante. ¿Mm? Entonces resulta que necesitamos innovar productos, entonces necesitamos una persona cuya motivación sea investigar, investigar y buscar respuestas y hacer ensayos y otra vez, y si fracasa no importa, vuelve y empieza y dele y dele. Quizás hasta el punto de la obsesividad, en el buen sentido. Acuérdense que en psicología hay una raya muy clara que divide lo que es normal de lo que es anormal. Entonces puede que una persona sea obsesiva, incluso obsesiva compulsiva, ¿sí? Pero que lo disfruta. Cuando la persona empieza a sufrir esa obsesividad, ahí es donde viene el problema, ¿ok? Entonces puede que yo sea medio depresivo. Entonces yo amanezco depresivo y mi psicología amanece nublada en general y entonces no veo el sol ni la luz y el mundo está mal y terrible, pero yo soy muy analítico y disfruto de ese análisis y a la final hago todas mis cosas, cosa que es diferente a que me deprimo de tal manera que ni me levanto, ni me baño, ni como, ni hablo con nadie y permanezco en la oscuridad. Eso ya es el problema. Entonces, la línea clara de diferencia entre lo, digamos, hablemoslo así, neurótico y psicótico, ¿m? Comillas, psicótico, pues es una línea muy clara, ¿no? Si la persona lo disfruta, entonces necesito una obsesiva que diga, no, es que yo quiero hacerlo mejor y es que yo le voy a encontrar la comba al palo y es que espérese, deme un minuto y verá que y es obsesiva y lo disfruta y cuando tiene el resultado es, ¡ah, qué rico! Satisfizo una necesidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de motivación? ¿Hacia dónde quiero mi motivación? Es decir, ¿qué necesito? ¿La quiero hacia lo intrínseco? O sea, ¿lo intrínseco es lo importante? ¿Lo extrínseco? Entonces puede que su trabajo sea supremamente monótono y yo necesito una persona que se motive
por el salario, por las condiciones organizacionales, por las posibilidades que tenga una organización de, no sé, encontrar mejores condiciones, etcétera, etcétera. O lo necesito intrínseco, que le guste, por ejemplo, el poder, porque es una persona que necesitamos promocionar. Entonces, que sus logros impliquen que va a alcanzar más poder sobre otros, sobre toma de decisiones, sobre... Entonces, claro, el análisis de cargo es técnico, pero estoy buscando lo psicológico del análisis de cargo. ¿Qué personalidad necesito? ¿Qué inteligencia necesito? ¿Qué motivación necesito? Voy a poner un ejemplo, el de Pirnos. Y les voy a decir, ustedes no se preocupen por el programa lo vamos a cumplir, pero me gusta que lo cumplamos poco a poco. O sea, y desviándonos hacia cosas que son importantes tener en cuenta, como lo que les expuse hoy. Miren, en el SIM es que se llama donde uno saca el pase. Cuando uno va a vender un automóvil, a sacar un pase, a hacer tramitología de vehículos, eh, uno llega al SIM y lo primero que le pregunta es al portero, oiga, ¿dónde saco el pase? Sí, señor, en esa ventanilla. Pero ya tiene tal papel y ya hizo tal cosa y la foto y el examen. Ah, mire, allí puede hacer el examen y tiene que ser un examen que no sé qué, para que tenga en cuenta que no lo van a tumbar y que no se meta con no sé qué porque ta, ta, ta. ¿Sí? En medio de todo es el portero, pero casi todo el mundo le pregunta al portero sobre aspectos de tramitación. Por lo tanto, necesitamos que el portero tenga la inteligencia suficiente para solucionar ese tipo de problemas con los clientes. Ahora, en otro contexto, llega la persona al hotel en donde quiere que la atiendan como un rey porque viene de vacaciones, entonces lo que quiere es ser atendido como el Shah, ¿cierto? Por lo tanto, desde el portero hasta el gerente tiene que estar atento a las necesidades del cliente y a la satisfacción de esas necesidades. Bueno. Y esa inteligencia implica que va a solucionar problemas tan sencillos como que, oye, no hay una toalla para irme para la playa, hasta tan complejos como el vecino al lado me está haciendo ruido hasta las 5 de la mañana y no estoy pudiendo dormir, por decir algo. Entonces, el asunto es qué capacidad de solución de problemas debe tener la persona en el caso del hotel a donde llegan turistas y muchos de ellos llegan a hacer ruidos y fiestas y gritería por decir algo. Por lo tanto, siempre debemos tener en cuenta que estos tres aspectos, personalidad, inteligencia y motivación, son fundamentales. Habrá otros que habrá que desarrollar o que evaluar, pero estos son los fundamentales, siempre teniendo en cuenta el análisis de cargo, el área donde va a trabajar la persona y el contexto organizacional. Muy bien, ¿alguna pregunta antes de irnos? Las notas las voy a subir esta tarde porque le di a algunos grupos hasta esta tarde para que... Ah, una cosa, algunos grupos subieron al Mahara los archivos, subieron PDFs, eso está prohibido, yo se los había dicho. Y la monitora les dijo que no se podían subir archivos al Mahara, que se pueden vincular con lo que hay en el Drive, en el canal de YouTube y en el álbum de fotos, pero al Mahara no, y los borramos todos. Así que ya le avisamos a todos yo les escribí un correo y ya les puse las retroalimentaciones en cada tarea de Mahara para que sepan que si se les borraron archivos, tienen que ponerlos en el Drive y volverlos a vincular con Mahara. Hasta esta tarde hay plazo, a las 6, 7 de la noche, porque sé que están en clase. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, disculpa. Entonces, para la otra semana quedó el punto 3 y 4. Sí, preferiblemente hasta donde alcancen, pero si pueden 3 y 4, mejor. Vale, gracias. Bueno, listo. Entonces nos vemos dentro de 8. Estoy disponible para ustedes en el chat del WhatsApp. Lo que necesiten, un abrazo, que pasen buen fin de semana y que descansen. Igualmente, profe, buena tarde. Gracias, un abrazo para todos. Con Gracias, mucho profe. gusto. Gracias a ustedes. Cuídense. Chao, chao.